Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sean todos y todas bienvenidas a esta masterclass de este día. Eh, Agradecemos su presencia y su puntualidad. Creo que tenemos un número bastante interesante de personas que nos acompañan de diferentes partes del mundo, bueno, de El Salvador, de Venezuela, de otras conexiones que podamos ver por acá. Mi nombre es Ronald Panameño. Es para mí un verdadero honor y un placer esta noche acompañarles a escuchar un poquito acerca de esta masterclass tan interesante que vamos a tener en esta jornada. En primer lugar, quiero comentar que esta masterclass está siendo grabada y todas las interacciones y todas las consultas que ustedes puedan en su momento gestionar a través de los canales disponibles dentro de la plataforma Zoom, pues serán registrados y en su momento serán atendidos, ¿no? Primero, en primer lugar, quisiera compartir brevemente con ustedes la razón por la cual estamos acá y si me permiten, nada más voy a compartir muy brevemente un poquito las generalidades de por qué estamos acá. Bueno, esta convocatoria, esta masterclass, eh, está circunscrita dentro del llamado para la próxima edición de la Maestría en Gerencia de Mantenimiento Industrial. Este es un programa cotitulado entre la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y la Universidad Don Bosco. Las dos universidades, digamos, con mayor presencia y prestigio, sobre todo en las áreas de ingeniería y ciencias a nivel nacional, a nivel de El Salvador. Este programa, de hecho, nosotros estamos sumamente felices porque estamos estrenando un nuevo plan de estudio. Un plan de estudio que ha sido trabajado con mucho interés en lograr plasmar competencias necesarias para un mercado cada vez más competitivo en el área de mantenimiento industrial y obviamente pues está dirigido hacia profesionales graduados de licenciaturas o ingenierías principalmente relacionadas a áreas como electrónica, electricidad, mecánica, industrial, automatización, mecatrónica, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque busca formar profesionales que tengan obviamente una inclinación hacia las áreas de mantenimiento y que a través de los programas de maestría van a conocer la importancia clave que es el tener básicamente unos buenos sistemas de gestión de mantenimiento, poder no solamente reaccionar hacia las diferentes incidencias, sino prevenirlas y anticiparlas a través de herramientas científicas, porque conocen perfectamente los impactos o lo que eso puede generar a través de toda la cadena productiva. Eso son parte de los elementos que esta maestría pretende dar. Estamos próximos a comenzar básicamente la nueva corte. Estaríamos estrenando corte, estaríamos estrenando plan de estudios, que es un plan de estudios muy ad hoc a la realidad de mercado. Y bueno, esta tarde noche lo que nos trae acá es esta interesantísima masterclass que estará a cargo de el ingeniero Edgar Fuenmayor. Solo les robo unos minutitos para conocer un poco quién es nuestro ponente estrella y parte el claustro de profesores de este programa de maestría. Pues Edgar es ingeniero mecánico, licenciado del Colegio de Ingenieros de Venezuela, posee un magíster en ciencias de ingeniería de mantenimiento. E importante esa trayectoria que tiene nuestro ponente de esta noche. Es un profesional certificado en mantenimiento y confiabilidad. Es facilitador certificado en RCMR. Es analista de vibraciones certificado. Tiene más de 24 años de experiencia en ingeniería, mantenimiento, confiabilidad, gestión de activos, industria petroquímica, petróleo, gas y manufactura. Solamente esa línea ya nos dice el nivel, digamos, de trayectoria en el campo, en la realidad del mantenimiento de nuestras instalaciones industriales. Pero además, Edgar es profesor universitario, es articulista y es conferencista de trabajos de ingeniería en confiabilidad, mantenimiento y gestión de activos en eventos nacionales e internacionales. Edgar también es autor de varios libros, en este caso del libro Toma de decisiones a lo largo del ciclo de vida de activos físicos, casos prácticos. Esta edición del 2024 es la que traemos aquí en este pequeño resumen de su hoja de vida. Y también es autor de varias herramientas computacionales desarrolladas para la toma de decisiones en la gerencia de mantenimiento. Finalmente,
tiene experiencia en diferentes técnicas de confiabilidad. Yo creo que leer todo el currículum se nos quedaría corto en este momento. Lo más valioso creo va a ser poder escuchar de parte de nuestro ponente cómo toda esa experiencia se traduce en un tema muy específico y muy relevante que nos va a compartir esta noche. Así que para no alargar más la espera, ya que agradecemos su puntualidad, doy paso a nuestro ponente, a Edgar, que creo que ya está por acá con nosotros. Adelante, Edgar. Hola, buenas noches. Buenas Gracias, noches. gracias Ronald por la presentación. Un minuto y estoy compartiendo. ¿Puedes abrir pantalla? Ahorita está cargando, dame un segundito. A ver, bueno, no sé si es mi computadora, pero todavía está cargando. No sé si tú ya la tienes en pantalla completa, lista Y para... yo la tengo en pantalla ya. Aquí me dice que ya está proyectado. A ver, tal vez alguien del equipo que me confirme si ya está en proyección, porque aquí se me ha quedado como cargando. Me sale como cargando. Sí, ya está proyectada. Ah, listo. Entonces sí, es el aplicativo. Bueno, adelante, Edgar. Ok, muy bien. Vamos a dar entonces inicio a la masterclass del día de hoy, titulada Mantenimiento centrado en confiabilidad, RCM de sus siglas en inglés, alineado a dos estándares: al estándar por excelencia, que es la SAE J1011, la que nos establece los criterios que debemos de utilizar para poder llamar lo que nosotros queramos llamar RCM, debe cumplir como mínimo con lo que establece el estándar SAE J1011. Y tenemos el estándar SAE J1012, que básicamente nos da una guía de cómo implementar la SAE J1011 para poder obtener lo que nosotros buscamos, que es la implementación del proceso RCM. La SAE J1011 tiene un concepto importante sobre lo que es RCM. RCM, básicamente, haciendo un poquito de historia, data aproximadamente finales de los años 1960, cuando se incrementó la accidentabilidad en la industria de la aviación comercial, y una empresa pionera en esta área como American United Airlines, ellos utilizaron a dos ingenieros, en este caso el ingeniero Nolan y Heap, para que investigaran un poco sobre la accidentabilidad que estaba ocurriendo. Se estaban incrementando los costos, y ellos, a final de esto, en el 1978, emitieron un reporte publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y eso es lo que se considera como el primer libro del RCM. Y ellos allí mostraron lo que es el RCM aplicado a la industria de la aviación comercial. Luego de esto, básicamente se tomó toda la información, el éxito que tuvo este proceso llamado RCM en la industria de la aviación comercial. El señor Nolan entrenó al señor John Murray, un ingeniero mecánico británico muy experimentado en la industria del proceso, y básicamente fue entrenado por Nolan para aplicar esto que se llamaba RCM, pero a la industria del proceso. Y ahí nace lo que es el RCM2. El RCM2, en su libro, el libro yo lo llamo el libro texto, la Biblia sobre RCM, y nos da toda la información, todo el background necesario sobre lo que es el RCM. Y luego ya sale la primera versión de la norma SAE. En el 1999 se publica la primera edición de la norma como un estándar para poder llamar lo que queramos llamar RCM. Debe cumplir como mínimo los requisitos que están establecidos en esta norma. Y tiene un concepto. Dice que RCM es un proceso específico utilizado para identificar las políticas que deben ser implementadas
para el manejo de los modos de falla que pueden causar una falla funcional de cualquier activo físico en un contexto operacional dado. Leo textualmente lo que está en la norma. Esto nos dice claramente que el RCM es un proceso utilizado y que debe ser aplicado de manera correcta, desde el principio hasta el fin, para poder obtener los resultados que nosotros esperamos. Y de una manera muy resumida, los resultados que esperamos es básicamente un plan de mantenimiento adaptado al contexto operacional actual y a la edad del activo, a través de la respuesta que debemos darle de manera consciente, de manera sistemática, a las 7 preguntas que nos establece la norma. Y ya las vamos a estudiar. Entonces, viendo un poquito sobre lo que es el concepto del RCM y mostrando la definición que está colocada en el libro del señor John Murray en su versión de 1997, nos dice que mantenimiento es asegurar que los activos físicos continúen haciendo lo que sus usuarios quieren que haga. Eso es mantenimiento. Pero ¿qué es entonces mantenimiento centrado en confiabilidad? Nos dice que es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga en su contexto operacional actual. Y aquí estoy subrayando 3 partes importantes. ¿Qué se debe hacer sus usuarios o dueños del activo y contexto operacional? En este caso, ¿qué se debe hacer? ¿Cuáles serían esas estrategias de gestión de falla para eliminar la causa raíz que es la causa de la falla funcional y el contexto operacional que debe ser el contexto operacional actual? Cuando cambia el contexto operacional, inmediatamente se activan, se presentan nuevos modos de falla y por esa razón es cuando siempre digo en todas mis charlas, en todos mis masterclass, webinar, siempre digo que los planes de mantenimiento no son estáticos, son dinámicos, porque los modos de falla cambian constantemente. Y cuando se van presentando nuevos modos de falla, inmediatamente deberíamos de actualizar nuestros planes de mantenimiento para ubicar estrategias de mantenimiento que nos permitan eliminar esas causas o mitigar las consecuencias de la falla. Entonces aquí quiero resaltar lo que el usuario, y cuando hablo acá del usuario, dueño del activo, lo que quiso decir el señor John Mubra es básicamente que el funcionamiento deseado es lo que quiere el usuario o dueño del activo. Es decir, que nuestro usuario o dueño del activo debe decirnos qué quiere del activo. Y el activo por diseño tiene una capacidad inicial. Esa capacidad por diseño debe estar por encima del funcionamiento deseado. Cuando eso ocurre de esa manera, queremos entonces que el equipo opere sin fallar durante un tiempo específico. Y ahí va el concepto de confiabilidad. Por esa razón, resalto estos 3 puntos importantes. ¿Qué se debe hacer? Estrategias de gestión de falla. Usuario, que el usuario me determine cuál es el funcionamiento deseado, qué quiere que haga el activo. El departamento de operaciones, producción, debe decirnos qué es lo que quiere que haga el activo para verificar si el equipo está por diseño en capacidad de poder realizar esa o esas funciones. Y luego el contexto operacional que tenemos que estar claro que puede cambiar en el tiempo y eso nos indica que debemos de evaluar cuál es el cambio en el contexto operacional para actualizar nuestro plan de mantenimiento. Quiero mostrar una secuencia de pasos para la implementación del proceso RCM y esto básicamente lo he planteado alineado a la SAE J1011 y a mi experiencia muy personal sobre la implementación del proceso RCM en la industria del proceso. En este caso voy a mostrar 10 pasos. El primer paso es la conformación del equipo multidisciplinario de trabajo. Debe existir un equipo multidisciplinario. Ese equipo multidisciplinario nos va a permitir poder establecer lo que sería el listado de las funciones, las fallas funcionales, los modos de falla, los efectos de la falla y las consecuencias de la falla, y luego llegar a las estrategias. Es decir,
dar respuesta a las 7 preguntas que nos establece la SAEJ 1011. En el paso 2 deberíamos de hacer un análisis de criticidad, es decir, identificar los equipos críticos. ¿Por qué los equipos críticos? Porque el proceso RCM es un proceso que no se debe realizar de manera muy apresurada, porque luego llega el nivel de la frustración, porque no logramos alcanzar los resultados esperados. Y sencillamente la gran mayoría de las empresas que no logran obtener resultados satisfactorios en la aplicación del RCM es precisamente porque no lo hicieron de manera correcta. Si no lo haces de manera correcta del principio al fin, no lo hagas. No lo hagas porque simplemente no vas a obtener resultados esperados y simplemente va a ser una pérdida de dinero y de tiempo. Por esa razón se recomienda identificar equipos críticos, equipos donde están las verdaderas oportunidades de mejora, a dónde direccionar esfuerzos y recursos. ¿Para qué? Para esos equipos críticos seleccionarlos y poder entonces de esa población que tenemos de equipos instalados, seleccionar los críticos, los altamente mejorables y direccionar para allá lo que sería el plan para poder aplicar el proceso RCM. Luego tendríamos el paso 3, la definición del contexto operacional, circunstancias de operación del activo físico, es decir, cuáles serían las circunstancias bajo las cuales se espera que el equipo vaya a operar. Ya esto está básicamente alineado con la primera pregunta de las 7 que nos exige la SAEJ 1011, el contexto operacional. Hay que definirlo. Hay que definir las circunstancias bajo las cuales se espera que el equipo vaya a operar. El paso 4, la definición de las funciones, bien sea primarias, secundarias y ocultas. Hay que definirlas. Y en este caso nos apoyamos con operaciones, producción, para que nos ayude a definir las funciones, el funcionamiento deseado, porque lo necesitamos. Ahí en la función vamos a definir no solamente qué es lo que queremos que él haga, sino también el funcionamiento deseado, el rango, en el caso que establezcamos un rango, una tolerancia, por llamarlo de alguna manera, para definir qué queremos nosotros de que el equipo nos entregue, qué queremos que él haga, qué tú quieres que haga como usuario, dueño del activo, qué quieres que te entregue y validar que de verdad está en capacidad de poderlo hacer por diseño. El paso 5 viene las definiciones de las fallas funcionales, el estado de falla, la pérdida de la función, básicamente es la falla funcional. Luego vamos al paso 6, que es la definición y jerarquización de los modos de falla, los mecanismos de la falla. Aquí vamos a definir ya la causa de la falla. ¿Qué me está causando la falla funcional? Y yo diría que esto es prácticamente la parte medular, neurálgica. Es el corazón del proceso RCM, los modos de falla. Al igual que los efectos, en el paso 7 definimos los efectos de la falla. ¿Qué pasa cuando ocurre el modo de falla? Debemos responder. ¿Qué pasa cuando ocurre el modo de falla? Y no debemos confundirnos con las consecuencias de la falla. Muchas veces se cometen errores y por eso muchas veces en la auditoría de los RCM encontramos que tenemos efectos que están redactados como si fuesen consecuencias. Y eso nos lleva, por supuesto, a la reflexión de que simplemente no se hizo tal cual como nos exige la norma. En el paso 8, evaluación de las consecuencias de la falla. Ahí viene las consecuencias, la importancia de la falla. Paso 9, estrategia de mantenimiento proactiva y acciones por defecto. Ya básicamente ya aquí hemos culminado con las 7 preguntas que nos exige el estándar. Aquí estamos dando respuesta a las estrategias para la gestión de la falla. Esas estrategias que están orientadas a la causa que da origen a la falla funcional. Y el paso 10, que es la optimización de la frecuencia de mantenimiento y análisis de repuesto de alta y baja rotación. Por eso que esta secuencia de pasos, estos 10 pasos, cumple y excede con lo que establece la SAE J1011 y es un mejoramiento continuo. Debemos estar revisando constantemente la criticidad de los activos, debemos estar evaluando constantemente el contexto operacional, debemos estar evaluando constantemente el funcionamiento deseado, toda la evaluación que se debe estar realizando constantemente. ¿Para qué? Para lograr entonces mejorar la confiabilidad de nuestros activos físicos. Y eso es básicamente lo que nos permite lograr el proceso RCM cuando se aplica
de manera correcta de principio a fin. Vamos al paso número 1. Voy a pasearme de manera muy resumida por los 10 pasos, dando prácticamente una introducción de qué es lo que se quiere mostrar en estos 10 pasos. El paso 1, que es la conformación del equipo multidisciplinario de trabajo, es un equipo que debería estar conformado de manera multidisciplinaria entre 5 o 7 personas. Algunos autores recomiendan de 4 a 6 personas, no menos, no más. Menos se ponen de acuerdo muy rápido, más se genera una discusión y no se llega al consenso de lo que queremos lograr con el proceso. Entonces, básicamente, esta es una estructura por excelencia que se recomienda. La mayoría de los autores recomiendan una estructura muy similar a esta, donde tenemos al departamento de operaciones, de producción, que son los que nos van a ayudar a dar respuesta a las funciones, al funcionamiento deseado, a los efectos de la falla, a las consecuencias de la falla. Básicamente con esto queda demostrado que no pretendamos que mantenimiento pueda llevar a cabo de manera independiente el proceso RCM, porque no lo va a lograr. No tiene respuesta para todas las preguntas. Por esa razón debe de unirse con operaciones, con producción, con especialistas de proceso, con planificadores. En el caso de tener un facilitador entrenado, certificado para que liderice este proceso, liderice todas las estrategias que se van a llevar a cabo para alcanzar el objetivo que se tiene, que es las estrategias de mantenimiento como resultado final del proceso RCM. Entonces, esto es una conformación que debe ser un equipo multidisciplinar y es básicamente aquí donde comienzan a presentarse algunas limitaciones, porque al comienzo existe el personal y luego ese personal no participa y termina mantenimiento asumiendo la responsabilidad de llevar a cabo todo el proceso. Y eso trae como consecuencia que tendríamos un plan de mantenimiento muy adaptado a las exigencias, a las expectativas, a la experiencia del departamento de mantenimiento y no tenemos exactamente la información de producción, que es el usuario o dueño del activo y que nos diga básicamente qué es lo que él desea que el activo haga. Entonces, por esa razón es necesario que tengamos la vinculación con el departamento de producción y operaciones, el departamento de proceso para que nos indique cuáles son las variables de control, los especialistas que los vamos a invitar también porque necesitamos alguna información referente a las funciones, a los efectos de la falla que nos apoyamos con producción. Las consecuencias nos apoyamos con producción, pero cuando llegamos a la estrategia de mantenimiento, nos podemos apoyar con algunos especialistas. Planificación es importante para evaluar lo que sería el desarrollo de las estrategias de mantenimiento. Y básicamente esta sería una conformación básica del equipo de trabajo en un proceso de RCM. Pueden haber un poco más, un poco menos. De verdad que no es lo recomendable. Debería ser una conformación muy similar a esta. No menos, no más. En el paso 2 tenemos el análisis de criticidad, muy similar a un análisis de riesgo, lo que sería una frecuencia de falla por una consecuencia de falla. Y eso nos lleva a un estudio donde vamos a tener una jerarquización de sistemas, subsistemas, equipos, hasta ese nivel, de acuerdo a la taxonomía que estemos implementando, acorde a la ISO 14224, tendríamos la lista de los sistemas, de los equipos, llegaríamos a nivel de equipos para jerarquizarlo y obtener lo que serían los equipos críticos. Esos equipos críticos que nos van a permitir direccionar los esfuerzos y los recursos. ¿Para qué? Para seleccionar esos equipos y a esos equipos poder identificar entonces cuál sería la oportunidad, que en este caso sería la elaboración de un plan de mantenimiento, la optimización de los planes de mantenimiento basados en confiabilidad. Aquí estoy mostrando una representación, un ejemplo de lo que sería una jerarquización de los sistemas, frecuencia, por consecuencia, tenemos lo que serían los criterios comúnmente utilizados en un análisis de criticidad, donde básicamente estoy mostrando producción normal, tiempo promedio fuera de servicio, porcentaje de afectación. Eso me da la pérdida de producción y luego tengo los costos de reparación, seguridad y ambiente y eso me lleva a las consecuencias y el producto de la frecuencia por la consecuencia me muestra lo que es el indicador de la criticidad. Ordenándolo de mayor a menor, obtenemos lo que sería el equipo más crítico. Aquí continúa mostrando
la ubicación de los equipos de acuerdo a su criticidad de lo que sería el nivel de alta criticidad, media criticidad y baja criticidad. Acá está mostrado a través de una matriz de riesgo, tres colores, rojo, amarillo y verde, crítico, semicrítico y no crítico, donde los pocos están en la zona roja, es decir, los equipos críticos estarían allí en la zona roja y deberíamos de identificarlos para tratar de bajar su nivel de riesgo. En este caso, tratamos de hacerlo a través de la elaboración de su plan de mantenimiento, la optimización de su plan de mantenimiento a través de la metodología de RCM. Y ahí tenemos básicamente identificado cuáles serían los equipos altamente mejorables, medianamente mejorables y bajamente mejorables. En el paso 3 definimos el contexto operacional. ¿Cuáles serían las circunstancias de operación del activo? Esas circunstancias bajo las cuales se espera que el equipo vaya a operar. En este caso voy a mostrar dos escenarios, el escenario A y el escenario B. En el escenario A tenemos la bomba A que está operando. Esta bomba opera sin una bomba en respaldo, no hay stand-by, lo que indica que las consecuencias pueden ser más severas una vez falle. Por tal razón, su plan de mantenimiento debe ser diferente. Aquí estamos definiendo el contexto operacional. Está la bomba y no tiene stand-by. El plan de mantenimiento debe ser diferente a lo que sería un escenario como el B, donde tenemos una bomba operando y una bomba que está en respaldo. En este caso, la bomba A no tiene un stand-by y su plan de mantenimiento debe ser diferente, adaptado a esas circunstancias de trabajo. En el escenario B tenemos una que está operando. En este caso, si A falla, enciende la bomba B sin generar consecuencias operacionales. Es decir, no se generaría lo que estaríamos en presencia de una falla múltiple, porque tendríamos el equipo A que está operando y el equipo B que está en respaldo. B solo arranca cuando A falla, esa es la condición de él, esa es su exigencia, para eso él está ahí, esa es la función que él debe cumplir, es una función oculta. Él está allí en el caso que falle A, enciende B. Por tal razón, su plan de mantenimiento debe ser diferente. Claro, él va a estar en reposo, él va a estar en stand-by y debe ser adaptado el plan de mantenimiento a una posición en stand-by. Quiere decir entonces que cuando A falla, enciende B. Y si B, en este caso, cuando va a encender, falla, se generaría lo que es la falla múltiple conocida en RCM como una falla catastrófica. Acá tenemos un diagrama para mostrar lo que sería un recorrido del sistema. Hacemos un volumen de control del sistema y podemos observar lo que sería, en este caso el autor llama Working the Dot. Hacemos el recorrido del sistema y vamos ubicando y definiendo las funciones, pasándonos por cada uno de los equipos y vamos a ir definiendo las funciones hasta cerrar el sistema. Hacemos el volumen de control, definimos las funciones en el recorrido que estamos haciendo y eso nos va a permitir conocer el proceso. Y por supuesto que las circunstancias bajo las cuales se espera que el equipo opere. Eso nos va a permitir de una manera conocer nuestro proceso, identificar las circunstancias para poder luego llevarnos a la definición de las funciones primarias, secundarias y funciones ocultas. En el paso 4 tendríamos la definición de las funciones primarias, secundarias y ocultas. Primero vamos a ver qué nos dice la SAE J1011 sobre lo que es la función de un activo. Y dice que es lo que el usuario o dueño desea que realice un activo o sistema. ¿Qué quiere el usuario o dueño del activo que realice el activo? La función puede ser evidente o puede ser oculta. ¿Qué es una función evidente? Una función cuya falla aislada se vuelve evidente al personal de operaciones bajo circunstancias normales. Ahora, ¿qué es una función oculta? Una función cuya falla aislada no se vuelve evidente para el personal de operaciones bajo circunstancias normales de operación. Es decir, estamos en presencia de la función evidente y de la función oculta y tenemos que identificarlas. Cuando la función es evidente y cuando la función es oculta, porque el tratamiento que le da RCM es diferente.
la manera como se va a redactar la función, si es evidente, o cómo se va a redactar cuando es oculta, es diferente. El tratamiento metodológico es diferente. Por eso que es importante el apego metodológico para que podamos entender que el proceso RCM nos lleva de la mano a través de sus 7 preguntas básicas, pero si respondemos de manera correcta, tal cual como nos lo pide la norma. En este caso, ¿cómo describimos una función evidente? A través de un verbo, un objeto, un estándar de desempeño deseado y en algunos casos, de ser necesario, colocaríamos un contexto operacional. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? De una función evidente. Acá tenemos una bomba centrífuga y el ejemplo sería bombear, que es el verbo, agua, que es el objeto, desde el tanque subterráneo de capacidad 10.000 litros hasta el tanque aéreo de capacidad 10.000 litros a una tasa mínima de 100 litros por minuto cuando el switch de la bomba del tanque subterráneo esté activado manualmente. Esta sería una definición de una bomba. En este caso, la definición de la función evidente de una bomba. Ahí cumple con la definición. Cumple con el verbo, con el objeto y con el estándar de desempeño deseado. Otro ejemplo sería bombear aceite a los rodamientos a 30 más o menos 10 psi cuando el ventilador auxiliar esté en operación. Este es otro ejemplo. Ahí está el verbo, está el objeto y está el estándar de desempeño deseado. ¿Por qué es importante colocar el estándar de desempeño deseado, el funcionamiento deseado? Porque la segunda pregunta es la falla funcional. Y la falla funcional vamos a ver que tiene que ser total o parcial, una de las dos. Y por esa razón es importante dar los detalles necesarios en la función que nos permita luego ver cómo se puede perder la función en la falla funcional. ¿Cómo sería la función secundaria? Hay un acrónimo que se llama escape, tomado del libro del señor John Murray, y es escape, que significa ecología y ambiente, seguridad estructural, contenedor, confort, contención, apariencia, protección, economía, eficiencia y superfluos. Esos escapes. Quiere decir que las funciones secundarias deberían de estar en algunas de estas que estamos nombrando. Muchos activos tienen la función primaria y no falla la función primaria, no se pierde, pero se pierde la función secundaria y en ocasiones la pérdida de la función secundaria es mucho más grave que la pérdida de la función primaria. Y la función primaria generalmente, no siempre, pero generalmente viene muy asociada con el activo al cual estamos redactando la función. Entonces, en este caso, una de las funciones importantes que definimos acá, bien sea la primaria o la secundaria, en la secundaria es el tema de la protección asociado a los dispositivos de protección, que es importante por el tema de las funciones ocultas. Y es lo que quiero mostrar ahora. Funciones secundarias para dispositivos de protección. En este caso, tenemos el equipo que está instalado, tiene una función primaria, pero también cumple con una función secundaria. En este caso se debe redactar de una manera diferente. Y en este caso debe comenzar no con un verbo, sino que debe comenzar con ser capaz de la traducción del inglés. En este caso, ser capaz de lo que debería ser el dispositivo de protección más sí o en caso de más la falla que debe ocurrir para activar la función de protección. Esa es la estructura que deberíamos de utilizar para redactar una función de lo que sería un dispositivo de protección. Hay un ejemplo que aparece en el libro del señor John Murray, que es la función de una válvula de alivio de presión debe ser escrita como sigue: ser capaz de aliviar la presión en la caldera si excede de 250 psi. Ahí está. Ser capaz de aliviar la presión en la caldera si o en caso de excede 250 psi. Si no excede los 250 psi, ella no se va a activar. Solo se va a activar si excede los 250 psi. Ahí está la función de esa válvula de alivio.
En este caso, los dispositivos de protección que son muy utilizados y la norma nos exige que debemos de listar todos los dispositivos de protección, deben ser listados. Todas las funciones asociadas a dispositivos de protección deben de ser listados. ¿Por qué? Por la seguridad. En este caso debemos de listar todos los dispositivos de protección y sus funciones por el tema de seguridad y es amparado con lo que me establece las funciones secundarias en la P, que significa protección. ¿Cuándo se da la falla múltiple? Generalmente asociada a los dispositivos de protección. Un evento que ocurre si una función protectora falla mientras su dispositivo o sistema protector se encuentra en estado de falla. Eso lo dice la SAE J1011. Tenemos un ejemplo de un dispositivo principal falla. El dispositivo de respaldo está en falla y no lo sabíamos porque una función oculta y estaba en falla. Ahí se da la falla múltiple. Generalmente tenemos un switch, una válvula de alivio, tenemos una bomba que está en respaldo, tenemos una lámpara contra incendio, tenemos el sistema contra incendio, tenemos un detector de humo, un detector de gas. Él estaba en falla y no lo sabíamos. Hay un conato de incendio, el detector de humo está en falla, no se acciona y se da la falla múltiple. Eso es básicamente lo que ocurre y ahí se genera como consecuencia una catástrofe porque simplemente no se le ha realizado las respectivas pruebas funcionales a esos dispositivos. Y por eso hay ubicar una estrategia de mantenimiento adaptada a estos dispositivos de protección. Hay un ejemplo acá de un análisis. Tenemos algunas funciones que cumplen con lo que me establece la metodología, que es, por ejemplo, transportar el material desde el tornillo sin fin al silo a una capacidad mínima de 50 toneladas por hora a lo largo de la línea central del transportador a una velocidad de 15 metros por minuto. Eso es una función primaria. Una función secundaria sería contener en su totalidad las 50 toneladas de material durante el transporte a la velocidad de 15 metros por minuto. Una función secundaria, ahora una función asociada a un dispositivo de protección. Una función oculta sería ser capaz de detener el transportador si la velocidad aumenta más de 15 metros por minuto. Y otra sería ser capaz de detener el transportador si la velocidad disminuye menos de 15 metros por minuto. Y eso está asociado a lo que hemos establecido como funcionamiento deseado en la función primaria. En el paso 5 vamos con las fallas funcionales, los estados de falla o estados fallidos. ¿Qué es una falla funcional? Un estado en el que el activo físico o sistema no se encuentra disponible para ejercer una función específica o un nivel de desempeño deseado. Es decir, tengo la capacidad inicial por diseño, tengo el funcionamiento deseado que debe estar por debajo de esa capacidad inicial. Es decir, lo que el usuario o dueño del activo quiere que haga debe estar por debajo de esa capacidad inicial para que lo pueda realizar. De lo contrario, no va a estar en capacidad por diseño de poder llevarlo a cabo. Si la bomba está en capacidad de poder bombear 1000 litros por minuto, no puedo pedirle que me bombee 1200 litros por minuto porque no va a ser capaz de hacerlo. Ahora, si le pido 800 litros por minuto, me lo va a dar porque su capacidad por diseño son 1000 litros por minuto. Cuando hablamos de fallas funcionales, pueden ser total o parcial. Total, básicamente se pierde la función y la parcial se pierde alguna de los funcionamientos deseados. En este caso tenemos la capacidad inicial, el funcionamiento deseado está por debajo. Ahora, ¿qué pasa cuando este funcionamiento deseado sobrepasa la capacidad inicial? Se da una falla funcional, bien sea total, incapacidad total de poder llevar a cabo la función o la puede realizar, pero de manera parcial, no como lo exige el usuario o dueño del activo descrito en la función primaria. Acá está un ejemplo. Lo que los usuarios quieren que haga está por encima de lo que el activo puede hacer. Esto es una imagen extraída del libro del señor John Murray. Tenemos un ejemplo. La función transportar el material desde el tornillo sin fin
al silo a una capacidad mínima de 50 toneladas por hora a lo largo de la línea central del transportador a una velocidad de 15 metros por minuto. Esa es la función. ¿Cómo se puede perder la función? Primero, totalmente incapaz de transportar el material. No se transporta nada. Hay una pérdida de la función de manera total. Incapaz de transportar la cantidad mínima del material, este es parcial. Transporta el material a una velocidad menor de 15 metros por minuto y transporta el material a una velocidad mayor de 15 metros por minuto. Ahí tenemos total y parcial. Paso 6. Definición y jerarquización de los modos de falla, lo que se llama mecanismo de falla. Esto es el corazón, la parte medular, neurálgica del proceso RCM. ¿Qué es un modo de falla? Es un proceso, básicamente, alineado a lo que me está estableciendo la SAE JA1011. Me dice que en RCM se define un modo de falla como la causa de cada falla funcional. Es la causa de la falla funcional. Básicamente es eso. Es un evento único que causa una falla funcional. Ahora, poco detalle conduce a un análisis superficial y en ocasiones peligroso. Demasiado detalle ocasiona que el proceso tome demasiado tiempo y se da lo que es análisis o parálisis por análisis. ¿Cómo se puede escribir los modos de falla? A nivel de detalle apropiado y equilibrado. Estrategia adecuada que optimice el tiempo de análisis y detalle suficiente que permita obtener resultados exitosos. ¿Cómo podemos describir un modo de falla? Sustantivo y un verbo. Eso es lo que nos establece la norma. Un sustantivo y un verbo. En este caso, el verbo debería ser un participio pasivo o un adjetivo calificativo. Más debido a y la causa raíz. Un ejemplo. Cojinete lado libre trancado debido a la falta, la contaminación inadecuada o la grasa inadecuada. Ahí tenemos el sustantivo, el verbo y tenemos debido a más lo que sería o se asume como la causa raíz. El cortocircuito, que es el estator del motor debido a degradación de aislamiento con el tiempo. Cojinete helado conducido desgastado por desalineación. Motor quemado debido a sobretemperatura en el estator. Impulsor trancado por un cuerpo extraño. Tornillo suelto debido a un ajuste inadecuado por parte del mantenedor. Ahí tenemos básicamente lo que es el modo de falla y una posible causa raíz de por qué se está dando la pérdida de la función. Es decir, RCM establece que debe llevarse a cabo el análisis a nivel de causalidad. A nivel de causalidad debe llevarse a cabo el RCM. Por esa razón debemos de enfocarnos. Tampoco vamos a hacer un análisis de causa raíz. No se exige eso. Simplemente vamos a llevar a cabo la descripción del modo de falla y por lo menos una posible causa que esté permitiendo lo que sería la pérdida de la función. Un ejemplo de un análisis sería la falla funcional totalmente incapaz de transportar el material. ¿Cuáles pueden ser las causas? Correa rajada o rota debido a sobretensión. Empalme de la correa separados debido a alojamientos desgastados. Rodamiento agarrotado de la polea de cola debido a ingreso de agua. Eje de la polea cizallado debido a desgaste por condición normal. Aquí tenemos algunas posibles causas que pudiesen estar permitiendo la falla funcional o la pérdida de la función. Paso 7. Definición de los efectos de la falla. ¿Qué pasa cuando ocurre el modo de falla? La norma nos dice en el punto 5.4.1 los efectos de falla deben describir lo que puede pasar si no se realiza ninguna tarea específica para anticipar, prevenir o detectar la falla. En el punto 5.4.2 dice que los efectos de falla deben incluir toda la información necesaria para soportar la evaluación de las consecuencias de la falla, tales como, en este caso, deberíamos de responder estas 5 preguntas. Hay autores que colocan 7 preguntas. En este caso, estamos alineados a la SAE JA1011.
y dice que deberían de ser estas 5 preguntas. La primera, ¿qué evidencia, si existe alguna, que la falla ha ocurrido? ¿Qué hace si ocurre algo para matar o dañar a alguien? ¿Qué hace si hace algo para tener un efecto adverso en la producción o en las operaciones? ¿Qué daño físico, si existe alguno, causa la falla? ¿Qué si existe algo, debe ser hecho para restaurar la función del sistema después de la falla? Deberíamos dar respuesta a estas 5 preguntas a través de una pequeña historia redactando lo que sería el efecto. No vamos a hacer un testamento, pero sí básicamente una pequeña historia de lo que sería la descripción de los efectos de la falla, dando respuesta de manera secuencial a estas preguntas que están acá en la norma. Por ejemplo, tenemos la bomba A nuevamente operando, se muestra la pérdida de flujo y opresión, incluso alarmas de apagado. La falla afecta la función, alimentación, dosificación, etcétera. Y luego tenemos lo que sería la bomba operando y la bomba en respaldo. Si A falla, enciende alarma y arranca B. Ya lo habíamos dicho. Pero B puede fallar y no ser evidente para el operador, para el mantenedor, mientras A opera. Ahí está describiéndose lo que serían los efectos de la falla. Y eso sería una falla oculta. Un ejemplo de lo que sería una redacción del efecto de la falla sería esto. El modo de falla es cojinete de la bomba de agua de alimentación. La lubricación se disipa. La falta de lubricación provoca un desgaste anormal del cojinete. Los niveles de vibración aumentan. Eventualmente se produce ruido y justo antes de la falla la fricción aumenta, generando calor y humo. El cojinete se agarrota, se funde, la bomba se detiene y deja de suministrar agua a la caldera. El nivel de agua en la caldera baja y se indica en la mirilla. Si este cambio pasa desapercibido, eventualmente no se dispone de suficiente agua para continuar produciendo vapor. La presión de vapor de salida disminuye de tal manera que se suministra menos de 10 psi al proceso de secado de papel. La caída de presión de salida se indica en el manómetro de vapor. Cuando el vapor suministrado al proceso de secado de papel cae por debajo de 140 psi, suena la alarma de baja presión de vapor. Hasta 20.000 pies de papel no se secan completamente antes de que se pueda detener el vapor al proceso de secado. El papel se desecha para reciclarlo y se reemplaza el motor de la bomba de agua de alimentación. Tiempo de inactividad para la reparación se estima en 8 horas. Esto es básicamente un pequeño relato, una pequeña historia de lo que sería la descripción de los efectos de la falla, alineado con las 5 preguntas que nos establece o nos exige la SAE-J 1011. Un ejemplo, acá tenemos modo de falla. Un modo de falla es correa rajada o rota debido a sobretensión. Un efecto de falla puede ser la correa deja de funcionar. La reparación lleva de 4 a 12 horas dependiendo de la importancia del daño de la correa cuando ocurre y el alcance del daño secundario. Cuando esto ocurre, el motor del transportador normalmente se disipa y suena la alarma. Acá tenemos lo que sería la jerarquización de los modos de falla como un plus a este proceso a través de lo que sería la norma UNE en 60812. Utilizamos lo que sería el número de prioridad de riesgo a través de la evaluación de la severidad, de la probabilidad y de la detección. Podemos obtener lo que sería ese número de prioridad de riesgo. Aquí va a liderizar el análisis la severidad y luego podemos ordenarlo. ¿Cuál es la importancia que tiene hacer esta jerarquización? Que podemos ordenar los modos de falla de acuerdo a su número de prioridad de riesgo, a su jerarquización. Al momento de lo que sería una actualización de los planes de mantenimiento por recorte presupuestario, pudiésemos eliminar algunas tareas, si así lo exige la gerencia de mantenimiento,
pero serían esas estrategias que estén asociadas a modos de falla con un nivel de riesgo muy bajo. ¿Por qué? Porque sencillamente sabemos que si el nivel de riesgo es muy alto, no sería conveniente eliminar esa estrategia de mantenimiento por las consecuencias que se pueden generar tanto desde el punto de vista operacional como desde el punto de vista de mantenimiento. En el paso 8 tenemos la evaluación de las consecuencias de la falla, que sería la importancia de la falla. En este caso, en la metodología nos habla de lo que sería la falla oculta como primera opción. No es evidente en circunstancias normales de operación, mayormente asociado a dispositivos de seguridad y control. Y lo que serían las funciones evidentes. En condiciones normales de operación tenemos seguridad y ambiente, operacionales y no operacionales. Básicamente nos establece estos cuatro aspectos importantes para medir lo que serían las consecuencias. Consecuencias ocultas, cuando está asociado a una función oculta, y seguridad y ambiente, operacionales y no operacionales. Y en el paso 9 ya llegamos a la estrategia. Ya aquí estamos prácticamente llegando a la última pregunta de las 7 que debemos de responder, y es la estrategia de mantenimiento proactiva y acciones por defecto. Acá tenemos la rueda del mantenimiento, de la tarea de mantenimiento. Comenzamos con la lubricación, el servicio, la limpieza, el mantenimiento autónomo, recorrido de planta, inspección, verificación, mantenimiento basado en la condición. Hasta allí sería el mantenimiento basado en la condición. Luego sería el mantenimiento basado en el tiempo, el mantenimiento preventivo, comenzando con lo que es la restauración o reacondicionamiento cíclico. Luego sería el descarte o la sustitución cíclica. Y luego vamos a lo que sería la verificación operativa o la búsqueda de fallas asociada a fallas ocultas. Y finalmente tendríamos el rediseño o el mantenimiento a rotura o la política de mantenimiento, que sería correr hasta la falla. Esto es básicamente lo que tendríamos como las estrategias de mantenimiento o las estrategias para la gestión de la falla asociada a lo que estamos analizando como lo que sería el modo de falla en este momento en particular. El diagrama de decisión de la SAE J1012 tiene dos caminos. Un camino a la izquierda, que es para las funciones evidentes, y un camino a la derecha para las funciones ocultas. Debemos de básicamente responder las preguntas, y la respuesta a estas preguntas nosotros nos va a orientar cuál sería la estrategia que debemos de seleccionar. Si va a ser una estrategia basada en la condición, que es la primera opción que tenemos, o va a ser una estrategia basada en el tiempo, como una estrategia de mantenimiento preventivo, o simplemente sería una estrategia, por ejemplo, como un rediseño o correr hasta la falla. Lo importante de este estándar es que nos suma algunos criterios importantes, como es los criterios de factibilidad técnica y los criterios de efectividad. Nos da muchas más preguntas para ayudarnos a tener una visión más clara de lo que sería la respuesta que vamos a proporcionar, para que podamos definir cuál sería la estrategia correcta para ubicar lo que sería, si es mantenimiento basado en la condición, si es mantenimiento preventivo o alguna estrategia como mantenimiento, correr hasta la falla, mantenimiento de rotura o rediseño. En el caso de funciones ocultas tendríamos la búsqueda de falla, la detección de las búsquedas de falla como una estrategia de mantenimiento. Y el paso número 10, que es un paso que no está contemplado en la norma, básicamente es un plus, es valor agregado, es la optimización de la frecuencia de mantenimiento y análisis de repuesto de alta y baja rotación. El modelo de optimización costo-riesgo, construido a través de la curva de la tarea planeada, asociando los costos planeados, que esos costos planeados van a disminuir en el tiempo a medida que yo voy extendiendo la frecuencia de mantenimiento. Por supuesto que voy a tener menos costos en el año, pero voy a tener una curva que va a incrementarse en el tiempo, que es la curva de riesgo por los costos no planeados. Si yo voy a postergar el mantenimiento, voy a bajar los costos de la acción de mantenimiento, del presupuesto de mantenimiento, pero voy a aumentar la posibilidad
la probabilidad de que se genere una falla funcional. En este caso, debo ubicar lo que sería el óptimo, la frecuencia óptima. Y la frecuencia óptima sería en la tercera curva, en el punto de inflexión de la tercera curva, donde tendríamos allí el punto óptimo. No hacerlo antes, porque simplemente serían costos muy elevados. No hacerlo después, pues también estaríamos en costos muy elevados. Deberíamos hacerlo en la frecuencia óptima, en el punto óptimo, que es básicamente lo que se conoce como la optimización costo-riesgo. Ahí estamos considerando costos planeados y costos no planeados y el impacto total al negocio, que es la tercera curva. En cuanto a los repuestos de baja y de alta rotación, tenemos acá la gráfica asociada a lo que sería alta rotación a través del modelo de Wilson. Aquí simplemente estoy mostrando un gráfico donde me muestra la optimización, que también tenemos una curva que disminuye en el tiempo, que son los costos de pedido, pero hay una curva que se incrementa, que es costo de almacenamiento, y esto está en función a qué? A la cantidad de unidades por pedido. Si aumenta la cantidad de pedido, ¿qué está pasando? Las unidades por pedido, se está incrementando el costo de almacenamiento, el costo de mantenimiento en el almacén. Y los costos de pedido, por supuesto, van a disminuir. La suma de estas dos curvas nos va a dar el costo total y vamos a obtener lo que sería el Q óptimo, la cantidad económica de pedido a través del modelo de Harry Wilson. En este caso vamos a dar respuesta a dos preguntas. ¿Cuándo pedir y cuánto pedir? Esto es un dolor de cabeza para la gerencia de mantenimiento. ¿Cuánto debo tener en el almacén y cuándo debo pedirlo? Ahí va lo que sería la optimización de los repuestos de baja y de alta rotación. Debemos de hacer una optimización, identificar cuál sería entonces la mejor política de inventario de los repuestos para mantenimiento. Acá tenemos ahora una gráfica asociada a lo que sería la tenencia de repuesto de baja rotación. En este caso, baja rotación porque su frecuencia de consumo está superior a una por mes, una vez por año posiblemente, una vez cada 2 años. Y estamos hablando básicamente de equipos, bombas, motores, válvulas que pudiesen estar solicitándose cada cierto tiempo. Mientras que en el ejemplo anterior estamos hablando de consumibles, rodamientos, estamos hablando de mangueras, de filtros, elementos que se van a consumir con una frecuencia casi que mensual en algunos casos. Eso va a depender también del comportamiento de los activos físicos. Entonces, en este caso mostramos esta gráfica extraída del catálogo del manual de una anatomía de gestión de activos del Instituto de Gestión de Activos, IAN, del Reino Unido. Acá tenemos básicamente un diagrama de barra, que tenemos una zona roja donde me está indicando el número de riesgo, es decir, en este caso, y el número de SPER en la zona azul. Tenemos básicamente que entender cuándo debemos de ubicar los repuestos para baja rotación y cuánto sería el costo de tener más de uno en el almacén. Por supuesto que se van a incrementar los costos de la tenencia. El no tenerlo se incrementa el riesgo. Hay que ubicar entonces lo que sería el óptimo. Y utilizando una distribución muy famosa para los repuestos de baja rotación, en alta rotación se recomiendan los autores utilizar la distribución normal. En el caso de baja rotación, recomiendan los autores utilizar la distribución de Poisson. Y aquí estoy mostrando una gráfica característica de la distribución de Poisson, donde me está mostrando una curva acumulada y una curva individual. La curva individual del consumo del repuesto y la curva acumulada, donde si analizamos la acumulada, que es lo que nos interesa, vemos que prácticamente a partir de 4 piezas ya ahí se estabiliza y más de 4 piezas estaríamos en un sobreinventario. Entonces, en este caso, pudiésemos seleccionar cuánto sería el mínimo y el máximo de este repuesto, seleccionándolo a través de el nivel de servicio exigido o requerido por nuestra organización. Ahí tendríamos que evaluar si tenemos un nivel entre 80 y 100, estaríamos hablando aproximadamente entre lo que sería de 2 a 4 piezas deberíamos de tener en el almacén. Y ya para ir cerrando mi presentación,
voy a mostrar acá algunas reflexiones de lo que sería la implementación del RCM como un proceso sistemático. Una vez que se ha completado un análisis de RCM y sus secuentes actualizaciones, se deben implementar los resultados. La implementación exitosa requiere la atención cuidadosa de 4 pasos claves. Por ejemplo, auditoría de RCM, descripciones de trabajos programados, cambio de especificaciones y planificación y ejecución de las tareas programadas. Esto es básicamente una recomendación que se hace una vez que ya se ha logrado completar el análisis de RCM. Y algunos garantes del éxito para tener éxito en el proceso del RCM sería mantener la implementación con un plan detallado de manera que controle el avance y tiempo conforme a tus compromisos, proceso de inducción y formación capaz de motivar al personal y de generar en el mismo el compromiso necesario de implantación con el RCM. Acá básicamente debemos de formar al equipo de trabajo multidisciplinario en un curso de RCM para que conozca lo que sería el proceso, comprenda el proceso y pueda manejar el mismo lenguaje en lo que serían las terminologías del proceso de RCM que tiende a confundir a algunos participantes de los equipos multidisciplinarios. Tener especial cuidado en el proceso de inducción y en la formación del personal que participará en la implantación del RCM. Justificar la aplicación del RCM y posteriormente identificar las áreas con oportunidades reales de mejora. No aplicar el RCM solo porque sea una moda. Generalmente lo hacen porque lo aprendieron en un taller, en algún congreso, y van a la planta y quieren implementar el RCM y no tienen ni siquiera un facilitador entrenado y mucho menos tiene el personal o el apoyo gerencial que se requiere para poder llevar a cabo la implementación. No aislarse ni pretender resolver todos los problemas de mantenimiento con el RCM. Esto es algo importante. Una vez que aplicamos RCM, creemos que hemos logrado resolver todos los problemas que tenemos en nuestra planta. Y eso de verdad que no es cierto. Mucho cuidado con esto. RCM es una metodología muy poderosa. Es un proceso poderoso que nos ayuda a mejorar la confiabilidad a nivel de equipo y de esa manera poder contribuir a la mejora de la confiabilidad operacional. Pero no podemos resolver todos nuestros problemas con el RCM. Empezando, no se lo vamos a aplicar a todos los activos, solamente a los activos críticos. Y luego de manera paulatina, secuencial, podemos ir llevando otros equipos hasta que pudiésemos estárselo aplicando a los equipos que están instalados en la planta. Pero mucho cuidado, creer que estamos llevando el RCM y que lo vamos a aplicar y que de esa manera vamos a resolver todos nuestros problemas. Asegurar la implementación de las estrategias y planes derivados del RCM mediante adecuada planificación de las tareas, programación de recursos y compromiso de todas las organizaciones involucradas con actividades, operaciones, producción, mantenimiento, proyecto, almacén e inspección. Algo importante que siempre dejo acá en lo que serían los garantes del éxito, en el caso de los modos de falla que les dije, que es el corazón, la parte medular del proceso RCM, la parte neurálgica, es que los modos de falla, generalmente la lista tradicional de los modos de falla debe de tener los modos de falla asociados a deterioro o desgaste por uso normal, defectos de diseño y errores humanos, generalmente ocasionados por operadores o por mantenedores. Pero si estos errores humanos se están tratando con otra metodología como el análisis de causa raíz, no los consideremos entonces en el RCM. Otro aspecto importante de resaltar como resumen de los modos de falla es que debemos de considerar los modos de falla que ya ocurrieron. Esos son los más fáciles de identificar porque tenemos bitácoras de esos modos de falla que ya ocurrieron. Los modos de falla que están siendo prevenidos actualmente por programas de mantenimiento actuales y los modos de falla que aún no han ocurrido, pero sabemos o creemos que si ocurre, las consecuencias van a ser severas. Entonces, básicamente, esa sería una lista de los modos de falla que deberíamos de incluir en nuestra hoja de análisis. Y otra explicación muy importante, otro punto importante, es que nosotros gestionamos nuestros activos a nivel de modo de falla. Y una persona que es una especialista, un experto en RCM, como es la señora Nancy Riga, dice que cuando tú describes o escribes correctamente un modo de falla, te va a colocar en el camino correcto y te va a enviar a la dirección correcta.
Por eso que es la importancia de dedicar tiempo a los box de falla, porque nos permite ubicar el camino correcto y la dirección correcta, que sería la estrategia que necesitamos para esas causas que están asociadas a la falla funcional. Acá te dejo bibliografía resaltante de consulta para profundizar sobre este tema que es muy apasionante. Acá están algunos de los autores más destacados sobre el tema de mantenimiento centrado en confiabilidad. Y por su atención, muchas gracias. Acá está mi contacto, mi correo, por si tuvieran alguna duda, con gusto les puedo responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por tan excelente masterclass que has compartido. Tal vez deja un ratito más tu pantalla con el contacto para que puedan tomarlo las personas que asistieron a la sesión. El otro, reforzar ahí que esto que Edgar nos ha compartido es una pequeña parte, obviamente una pequeña parte de su conocimiento, de su experiencia en su trayectoria profesional, pero también es una pequeña parte de lo que se aborda dentro del programa de maestría en gerencia de mantenimiento industrial, que muy seguramente muchos de los asistentes a esta masterclass pues ya tienen conocimiento, ya han experimentado con situaciones en las cuales tienen que obviamente hacer intervenciones dentro de los diferentes equipos de las diferentes especializaciones industriales a las cuales pertenecen sus empleadores, pero esperamos que esta pequeña muestra les haya servido como motivación, ¿no? Independientemente de si al final están o no interesados en algún programa de posgrado, en este caso de mantenimiento industrial, en gerencia de mantenimiento industrial, porque lo importante es precisamente, y creo que lo decía casi que al final, Edgar, la importancia de ese equipo multidisciplinario que esté debidamente entrenado, que esté, que no sea algo de una moda, aunque que hayan visto en internet o en algún foro o alguna otra masterclass, que te dan input importantes, pero no es suficiente. Esto es un tema bastante sistemático, como tiene que ser básicamente aprendido, asimilado los conceptos para poder después con la debida rigurosidad, implementarnos en cada una de las instalaciones donde nosotros trabajamos. Entonces, bueno, no me queda nada más que darle las gracias a Edgar por la participación. Como ustedes saben, pues Edgar es venezolano y extendemos nuevamente nuestra solidaridad sobre el evento que recientemente pues sacudió la parte costera de Venezuela y nos solidarizamos fuertemente con todos nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Edgar es una muestra precisamente de esa expertise y de esa fortaleza y ese conocimiento que tienen ellos y estamos seguros de que van a salir adelante con todos los retos y que van a saber levantarse. Y recordarles también a nuestros asistentes que, bueno, el equipo de la maestría posiblemente dentro de poco les hará llegar información acerca del programa para que ustedes puedan tomar una decisión informada. Posiblemente se les va a contactar sobre los mismos canales que se les informó a través de WhatsApp o de redes sociales. Conocerán un poquito más de detalle acerca del programa de maestría. Y bueno, nada más darles las gracias por su tiempo. Esperamos que les haya quedado una, una sana curiosidad por saber más, una sana curiosidad por conocer un poquito más y que se hagan la pregunta para aquellos que están todavía decidiéndolo. Ah, caray, a mí me gustaría desarrollarme más, a mí me gustaría conocer más, a mí me gustaría poder aplicarlo con la seguridad y con, digamos, con los resultados que se esperarían de una aplicación RCM consciente dentro de mis plantas industriales. Así que, nuevamente, Edgar, gracias por la ponencia. No sé si alguien tiene alguna consulta que desea hacer a través del chat de la charla, y si no, pues, así como lo están haciendo, palmas para nuestro ponente de nuestra masterclass, y estamos en contacto a través de los canales habituales del programa de maestría. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias y buenas noches a todos y todas.